Bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica. Mi nombre es Agustina Han y les saluda desde México. ¿Cómo han iniciado este nuevo año 2025? Por ser el inicio de un nuevo año, muchos de nosotros estamos ocupados con diferentes reuniones y compromisos, pero espero que podamos apartar el tiempo de comunión con el Señor, aún en medio de las ocupaciones diarias. Continuamos meditando en el libro de Esdras, donde estamos viendo y meditando el proceso de cómo fue reedificado el templo de Jerusalén. Sin duda, fue un proceso duro con dificultades y obstáculos, pero a pesar de las oposiciones, Dios finalmente prospera la obra de la reconstrucción. Deseo que la meditación del libro de Esdras nos traiga consuelo y fortaleza para que podamos esforzarnos en la reconstrucción de su casa, quienes somos cada uno de nosotros. Hoy tenemos el gozo de escuchar al pastor Leandro, quien hará la lectura y luego nos compartirá una breve reflexión del pasaje. Buenos días, hermanos. El capítulo 6 de Esdras comienza con el decreto del rey Darío. ¿Recuerdan de qué se trataba este decreto? El rey envía a buscar el edicto de Ciro y se asegura de que la construcción del templo continúe sin contratiempos. Ahora, en el pasaje de hoy, vemos cómo este templo es construido y dedicado a Dios. Voy a leer el pasaje de hoy en la versión Reina Valera 1960. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Como mencionamos hace un rato, el día de hoy vemos cómo la construcción del templo ha terminado y es dedicado a Dios. Y también observamos cómo luego de la construcción del templo aparece la historia de la celebración de la Pascua. Voy a compartir este pasaje en 3 porciones y luego hacer un énfasis en Dios. Primero, solo los versículos 13 al 15. Vemos que ante el decreto de Darío, Tadnai, Setar-Boznai y sus compañeros llevan a cabo esta tarea de la construcción. En la traducción Reina Valera 1960 dice que ellos lo hicieron puntualmente, pero cuando leí este versículo en la traducción coreana, no tenía un sentido exacto. Entonces busqué otras traducciones en español y encontré que en la nueva versión internacional lo traduce al pie de la letra, un sentido similar a la Reina Valera 60, pero sin embargo,
La Reina Valera 2015, por ejemplo, dice con diligencia, y la Nueva Traducción Viviente que lo hicieron enseguida. No vamos a buscar en este momento la palabra hebrea para decir qué traducción es la más correcta. Pero teniendo en cuenta estas diferentes traducciones, lo que nosotros podemos entender es que no solo hicieron tal cual se ordenaba, sino que también lo pusieron en obra prontamente. Muchas veces es sabio detenernos y esperar cuando la voluntad de Dios no es clara o no la entendemos. También el saber hacer un alto es obrar con fe. Pero lo importante es que cuando la voluntad de Dios es revelada, estemos listos para poder ponerla en obra, no a nuestra manera, sino puntualmente, con diligencia, al pie de letra, como lo manda Dios. Tenemos diferentes proyectos comenzando este año 2025. Si lo que estamos planeando no tiene una confirmación de Dios o aún no es clara, confiemos en que la obra lo hace Dios y aprendamos a hacer un alto, detenernos. Pero si Dios nos ha dado la confirmación, no dudemos en ponerla por obra. Otra cosa que nos menciona en estos primeros versículos es que todo el pueblo actuaba en una sola dirección, escuchando la voz de Dios por medio de los profetas. Podemos ser muchos y diferentes, pero la prosperidad que nos habla la Biblia, en otras palabras, el cumplimiento del plan de Dios, viene solamente cuando nos unimos en la palabra de Dios. ¿Qué actitud estamos tomando para alcanzar esta unidad en nuestras iglesias, por ejemplo? Si no oímos a Dios, será imposible alcanzar esta unidad. Es muy importante que nosotros conozcamos este propósito, esta voluntad de Dios, para que nosotros podamos actuar de una manera. Es por eso que como cristianos debemos acercarnos a la palabra de Dios todos los días, en cada momento. El siguiente párrafo, del versículo 16 al 18, nos habla de la alegría que tuvo el pueblo al ver el templo terminado. Esta alegría es muy valiosa porque es el resultado de haber obrado de una manera unánime, obedeciendo las instrucciones de Dios. Ellos agradecieron entregándole ofrendas y sacrificios establecidos entre sus antepasados y Dios. O sea, el pacto que Dios había hecho con sus antepasados seguía firme aún para esta generación. Confiamos que Dios es un Dios de pactos y que este pacto de Dios que encontramos en la Biblia es eficaz aún con nosotros el día de hoy. ¿Qué les parece si esta semana, este mes o este año que está comenzando, procuramos a escudriñar cuál es la verdadera promesa que Dios hace con su pueblo? Esto es vital para que no pasemos nuestra vida esperando algo que en realidad Dios no ha prometido. Recordemos, nuestro Dios es un Dios de pacto. Por eso es indispensable conocer el contenido de este pacto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida dirigida a nuestro Dios. Por último, vemos la celebración de la Pascua en los versículos 19 al 22. Hay muchísimas cosas que mencionar en cuanto al tema de la celebración de la Pascua, pero en esta ocasión, para ser breves, vamos a mencionar solamente dos cosas en cuanto a estos versículos. Primero recordemos, ¿qué representa la Pascua? Es dejar atrás el pecado para iniciar una nueva vida por la sangre del Cordero. En Éxodo capítulo 12 es clara esta ilustración. Otro punto, ¿qué representa el templo? Dios no se encierra en paredes o en un lugar o espacio, pero para los judíos este templo ha sido una ilustración de la presencia de Dios en medio de ellos. El autor está ubicando estas dos historias juntas. En mi meditación personal oraba a Dios pidiendo que permitiera no olvidar nunca de que la libertad alcanzada del pecado y de la muerte, asimismo, la nueva vida recibida, es por la presencia de Dios en mi ser. O sea, está relacionando la presencia de Dios en medio del pueblo para poder ellos iniciar una nueva vida. Hermanos,
seamos conscientes de esta presencia de Dios en nuestras vidas y que solo esta presencia puede darnos un verdadero y absoluto gozo. Finalmente, un punto que quiero hacer un énfasis especial es acerca de Dios. En el versículo 13 y en el versículo 22 especialmente, vemos a un Dios que gobierna sobre la autoridad de este mundo con la finalidad de cumplir su propósito. Esto es independiente a que si ellos eran conscientes o no. Dios obra a pesar de toda esa situación para alcanzar el cumplimiento de su plan. A veces escucho hablar acerca de la situación política mundial, de lo que está pasando en Rusia, de lo que está pasando en Israel con Palestina. Como coreano, es triste ver la realidad del gobierno coreano. En Estados Unidos, donde nos encontramos en este momento, el 20 de enero asume nuevamente Trump como nuevo presidente electo. Pero recordemos que Dios es soberano sobre la historia, que todo lo que Él permite es para finalmente alcanzar su propósito. No nos dejemos llevar con las cosas que vemos a través de nuestros ojos, sino abramos nuestros ojos espirituales para ver más allá de eso, para ver a Dios obrando la historia. De esta manera, alcanzaremos el verdadero gozo que solo en Él podemos conocer. Oro para que este gozo sea real en sus vidas esta semana. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Les recordamos que el podcast semanal no suple el tiempo de meditación bíblica personal, solamente es un recurso de ayuda para fortalecer ese tiempo. Si tiene alguna duda o desea aprender a meditar la palabra, comuníquese con nosotros a través de los medios que les informaremos a continuación. Como Ministerio de Meditación Bíblica México, estamos ofreciendo talleres de qué es la meditación bíblica, cursos panorámicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, entre otros temas. También ya están abiertas las inscripciones para el primer semestre del año 2025, que inicia en el mes de febrero hasta junio. Si tiene el deseo de prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios, la Escuela Bíblica Esdras puede ser una buena opción para usted. Deseamos que juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México. En Facebook nos encuentran como Ministerio de Meditación Bíblica México. Email meditacionbiblicamx@gmail.com. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles.